pues por la alianza y la disponibilidad de la Fundación Saldarriaga Concha y en particular de la doctora Lina María González, quien pues muy amablemente nos ha brindado sus conocimientos, su espacio, su experiencia, pues en estos conversatorios que han sido, esperamos, de gran utilidad. La primera sesión, haciendo como un recuento para quienes nos acompañan por primera vez en esta tercera sesión, pues la primera sesión fue una introducción al concepto de salud mental, ¿no? Proporcionándonos la doctora Lina nos proporcionó diferentes elementos que nos permiten acercarnos y entender de qué se trata la salud mental, ¿no? Brevemente, puntualizó en algunos, ¿no? No es un concepto que se puede desagregar de la salud orgánica o física, no es un concepto que se puede parcelar, sino es una unidad, ¿no? En nuestro cuerpo, pues la salud de nuestro cuerpo, pues también influye la salud de nuestra mente y viceversa. También un aspecto importante es que la salud mental no significa ausencia de enfermedad, o ausencia de un síntoma de trastorno mental, sino precisamente se puede convivir con una enfermedad y tener una salud mental en la medida que tengamos una relación armónica y seamos funcionales y podamos activar todas nuestras capacidades de resiliencia, pues para estar en nuestro centro, ¿no? Y también depende de muchos factores, ¿no? No es una relación causa-efecto, sino que también depende de un entorno, de la vida, pues de las condiciones socioeconómicas, de la genética, factores neurológicos y también pues del contexto cultural. También la salud mental tiene un factor que es el sentido positivo, el cimiento de bienestar que tengamos, ¿no? Y pues en ese factor que va a influir en nuestra salud mental, pues también depende de un repertorio de muchas cosas, ¿no? Nuestras redes sociales, nuestras redes de amigos, las condiciones socioeconómicas, la flexibilidad que tengamos de asimilar los cambios, de la motivación de aprender nuevas cosas. Entonces ahí vemos que es un concepto muy complejo, ¿no? Holístico también. Bueno, la segunda sesión, rápidamente vimos la depresión, ¿no? Como enfermedad, como un trastorno del estado anímico, ¿no? Y que es muy frecuente en las personas mayores. Recuerden que este es un curso de salud mental y de personas mayores y por eso pues entramos al mundo de la depresión porque es un factor, pues es una alteración del ánimo que es muy reiterativa en las personas mayores. La doctora Lina nos proporcionó algunos síntomas, pues a nivel físico, psicológico, el comportamiento, que nos permitirá estar alerta para buscar un diagnóstico a tiempo, ¿no? Y de ahí la importancia de detectar estas alarmas tempranamente porque se evita el deterioro cognitivo a través de un tratamiento acertado. También vimos diferentes causas que pueden llevar a esta enfermedad, ¿no? También los factores de riesgo como enfermedades no transmisibles, algunos vicios como el alcoholismo, el consumo de marihuana, algunas enfermedades que buscan dolor crónico, muchos factores pueden también conllevar a esta enfermedad. El tratamiento también pues es muy holístico, ¿no? Es todo un conjunto de actividades físicas, de la activación de las redes sociales, la psicoterapia, buscarle placer a las actividades de la vida diaria, ¿no? A tener actividades de reminiscencia y lo importante de cualquier tratamiento, además del consumo pues, de antidepresivos, lo más importante del tratamiento, de buscar el tratamiento acertado es pues considerar las condiciones socioeconómicas del paciente, su grado o sus creencias, su libertad de decisión y pues no es posible, digamos, porque es un aspecto importante en el tratamiento, la espiritualidad, y si una persona, por ejemplo, no es atea, pues digamos que no se le puede recomendar buscar activar las redes en grupos de oración, ¿no?
Bueno, con esto espero no haber cometido ninguna imprecisión, doctora, porque pues no soy médica, soy abogada, pero era hacer un recuento pues de lo que hemos visto gratamente hasta hoy. La tercera sesión es sobre cognición en la persona mayor, cambios normales y cambios patológicos, doctora Lina. Nuevamente, ella es médica, psiquiatra, epidemióloga, especializada también en terapia cognitiva, comportamental y es líder social y de bienestar de la Fundación Saldarriaga. Doctora, adelante. Pon el micrófono, activa el micrófono. Muchas gracias ahora sí a Marcela No te escuchamos. ¿No me escuchan? Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? No, no te escuchamos. No sé si valdría la pena. Pero, ¿ahí me escuchan? No sé si soy yo la que no te escucho. ¿Sí se escucha? Ah, bueno, entonces soy yo la que no escucho. Bueno, adelante. Bueno, a Marcela muchas gracias por la introducción y con un muy buen resumen hoy les voy a contar acerca de cognición y envejecimiento y vamos a centrarnos en 6 puntos en particular. Uno es qué es la cognición, memoria, cognición y envejecimiento normal. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta que se llama reserva cognitiva, algunos mitos y qué sirve para trabajar la cognición, que va a ser como un tema transversal en todo este ejercicio. La cognición se define como esa capacidad que tenemos los seres humanos para conocer a través del cerebro, ¿sí? Y esto, digamos, este es un término que arranca cuando pensábamos en que por un lado iba nuestro cerebro, o más bien nuestras emociones y nuestros pensamientos, y por otro lado iba todo lo orgánico, es decir, nuestro corazón, nuestro estómago, etc. Y ya hoy día sabemos que la cognición implica todo, es decir, como hablábamos en nuestro primer espacio, el tema es un tema que va de manera conjunta. Y además, esta cognición de la que estamos hablando nos va a ayudar no solamente a percibir, a memorizar, a atender, sino que también nos ayuda a reconocer nuestras emociones, es decir, hace parte de ese elemento fundamental. Cuando hablamos de cognición, ¿sí? Van a haber una serie de teorías alrededor de eso, que es lo que, entre otras cosas, abre el espacio a lo que hoy se denomina neuropsicología y neurociencia cognitiva, que son ramas de la psicología y de la medicina y de otras profesiones en particular, que se dedican a entender, aprender y evaluar qué pasa con ese procesamiento de la información, qué pasa con nuestro lenguaje, qué pasa en general con la atención, entendiendo nuevamente que todo va unido. Y voy a detenerme a hacer como unas definiciones como de esos puntos gruesos que van a estar y son fundamentales en el proceso de envejecimiento y nos van a abrir la puerta para entender en 15 días cuando vamos a hablar de demencia. El primero de estos puntos se llama percepción, ¿sí? Y cuando hablamos de percepción es esa capacidad que tenemos todos de encontrar o captar ciertos estímulos del entorno y cómo a través de nuestros órganos sensoriales, y cuando hablo de órganos sensoriales están la visión, la audición, el gusto, el tacto, cómo nosotros al final los terminamos entendiendo y percibiendo. Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen que tiene que ver con cómo nosotros tenemos una cierta manera de percepción visual, ¿sí? Seguramente si algunos la ven van a decir, aquí hay una mujer y al lado dos siluetas de mujeres, ¿sí? Pero otra persona puede decir perfectamente, no, aquí hay es una palmera, acá hay es una palmera de coco. Otra persona puede decir, acá yo simplemente lo que veo es un par de ojos mirando hacia el horizonte. Es decir,
la percepción tiene un elemento no solamente subjetivo, sino modificador con respecto a aquello que estamos viendo. Y esa representación de lo que estamos viendo nos va a dar una información y una interpretación, ¿sí? Y esto es digamos, es un elemento clave que nosotros a través del tiempo vamos a terminar corrigiendo o ajustando o modificando, y que van a haber una serie de elementos también culturales, ¿sí? De aprendizajes, de situaciones de nuestro día a día que van a intervenir en cómo nosotros entendemos finalmente al mundo que está a nuestro alrededor. El segundo elemento que quiero conversar hablando de cognición es acerca de la atención. Y quiero confesar que pensé mucho si hablaba primero de percepción o de atención por una razón particular, y es que ambos, ¿sí?, tanto la percepción como la atención, van a ser piezas claves para uno de los elementos fundamentales que tenemos en el proceso de envejecimiento, y es la memoria, en la cual pues nos vamos a centrar mucho más en este momento. Pero hablando un poco de atención, la atención termina siendo esa capacidad con la que nosotros logramos enfocar nuestros estímulos, ¿sí? Y esa capacidad con la que nosotros enfocamos nuestros estímulos termina dándonos la oportunidad de definir en qué enfocamos nuestra atención. Me está diciendo alguien que no estaba compartiendo pantalla, espero que ahora sí la estén viendo. Y esa capacidad general de focalizar nuestros estímulos nos permite a nosotros poder adquirir lo que está pasando afuera, ¿sí? Y un ejemplo es fácil, y es, ustedes pueden estarme escuchando, pero al mismo tiempo pueden estar chateando, pero al mismo tiempo pueden estar llamando por teléfono a una persona. Cuando nosotros hacemos esa multiplicidad de tareas, nuestra atención se empieza a dispersar, pero nuestra atención va a hacer algo en particular, y es que va a seleccionar, va a buscar un foco en el que queremos atender, ¿sí? Y en ese foco en el que queremos atender nos va a permitir concentrarnos un poco más, y nos va a permitir además un elemento clave, y es poder tener un mejor recuerdo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, pone atención a una clase y logra enfocarse, uno logra recoger todo lo que se dice en clase. Pero si yo estoy poniendo atención en clase, pero al mismo tiempo estoy hablando con un amigo, escribiendo, mi atención no termina siendo tan adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera vamos a filtrar estímulos. Hay diferentes tipos de atención, y son muy importantes que los entendamos, porque nos van a permitir a futuro, ¿sí?, y en presente, cuidarnos cognitivamente mejor y cuidar a nuestras personas mejor, a nuestras personas mayores mejor con respecto a la atención. Entonces hablamos por un lado de esa atención que es selectiva o focalizada, ¿sí?, que tiene que ver con aquella atención que yo utilizo de una manera puntual en algo que a mí me sirve, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, terminamos siendo una particular atención selectiva, por ejemplo, con situaciones altamente emocionales. Entonces, no sé, mi marido sale ahorita y no se despide de mí y se despide de mis hijos, entonces yo me quedo solamente con esa atención selectiva, ¿sí? Y yo interpreto a través de esa atención selectiva, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro y en el libro hablan de un tema que a mí me trae un recuerdo importante particular, o que me trae una emoción particular, voy a atender selectivamente más en eso, voy a focalizarme mucho más. Por eso cuando uno dicta clase, uno busca que haya unos focos particulares para que el estudiante se pueda enfocar mucho mejor en eso. Tenemos también una atención dividida, y es cuando tenemos dos estímulos o dos tareas al tiempo y logramos enfocarnos en esas dos tareas al tiempo. Entonces, yo estudio y oigo música, ¿sí? Pero cuando yo tengo esa atención dividida, de alguna manera mi atención va a intentar enfocarse en algo que me permita procesar de una mejor manera y seleccionar de una mejor manera lo que estoy viendo.
Y finalmente hablamos de la atención sostenida y quise traerles esta curva, ¿sí? Que es una curva de aprendizaje, en donde lo que se ha intentado mostrar, hay muchas, digamos, aquí quiero hacer un paréntesis, hay mucha gente que considera que las curvas de atención no son tan reales, pero hay mucha gente en estudios que ha mostrado que sí, y lo que dicen las curvas de atención es, mire, usted arranca atendiendo muy bien al principio, ¿sí? Que es esta línea azul punteada, y usted progresivamente va disminuyendo su capacidad de atención. Uno espera más o menos que a los 20 minutos la capacidad de atención empiece a disminuir y lo que se sugiere es que uno tenga un momento de espacio, un momento de parar para volver a mejorar la curva atencional, ¿sí? Lo que ustedes están viendo en este punteado rojo, es decir, si yo logro meter entre cada 15 y 20 minutos algo que me rompa un poco el proceso de atención, ¿sí? Que me genere una modificación, voy a mejorar la capacidad atencional que yo estoy teniendo. Y lo mismo si lo hago de manera consecuente cada 20 minutos. Esto me va a permitir enfocar mucho mejor mi atención. Y me va a permitir, entre otras cosas, que mi rendimiento esté funcionando mucho mejor. El lenguaje es otro de los elementos claves en cognición y que necesitamos trabajar mucho dentro de los procesos de envejecimiento. Y el lenguaje, cuando hablamos de él, es esa facultad que nos permite utilizar diferentes métodos de atención, que pueden ser desde orales y escritos, ¿sí? Que son los verbales, hasta aquellos que no son verbales. Y ese lenguaje nos va a permitir no solamente hablar y comentar aquello que yo estoy pensando, sino también nos permite conocer, contar, evaluar qué percibimos, evaluar qué pensamos. Cuando uno hace una valoración del pensamiento en las personas, lo hacemos siempre a través del lenguaje, ¿sí? Porque el lenguaje es una traducción de nuestro pensamiento, ¿sí? Nosotros no hablamos exactamente cómo pensamos, pero sí nos permite, de alguna manera, poder contar mucho mejor eso que estamos pensando, cómo lo estamos percibiendo y cómo lo estamos entendiendo. Y me voy a detener a contarles, y espero que me ayuden si tienen alguna duda, a contarles cómo funciona la memoria, ¿sí? La memoria es una capacidad cognitiva maravillosa, ¿sí? Y es la capacidad cognitiva que vamos a ver con mayor alteración en los procesos de deterioro cognitivo. Pero quiero subrayar alrededor de esto que no va a ser la única alteración cognitiva que vamos a tener. Si ustedes se dieron cuenta ahora que hablábamos de percepción, de atención, de lenguaje, ustedes van a ver que van unidas unas a otras. O sea, yo no podría dividirlas, lo que pasa es que lo hacemos artificialmente. Y todo esto va a terminar impactándonos en la memoria. Entonces hablábamos de dos sistemas de memoria, el sistema de corto plazo y el sistema de largo plazo. Y voy a jugar un poquito con la memoria de ustedes para que aprendamos qué son los sistemas de corto plazo y de largo plazo. Entonces voy a utilizar un proceso de repetición que lo que intento hacer es que esto quede suficientemente bien grabado con ustedes. Entonces, en los sistemas de corto plazo hablamos de la memoria de trabajo, que algunos la denominan también memoria declarativa. Y en los sistemas de largo plazo hablamos de las memorias declarativas o explícitas y las memorias no declarativas o implícitas. Dentro de las memorias declarativas tenemos la episódica, que tiene que ver con eventos, y la semántica, que tiene que ver con hechos. Y dentro de la no declarativa tenemos esa que es procedimental, de habilidades y hábitos, y que permite tener acciones de facilitación y utilización de lo que llamamos condicionamiento clásico, es decir, esas reacciones emocionales o musculoesqueléticas que se dan de manera inmediata después de un estímulo particular. Con respecto a la memoria en sistemas de corto plazo, ¿sí? Es esa memoria que nosotros necesitamos inmediatamente y que la activamos en términos de milisegundos y nos permite mantener cierta información. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo ahorita a alguno de ustedes le pregunto ¿de qué hablamos hace 2 diapositivas?
seguramente me van a poder decir, hablamos de lenguaje, ¿sí? Se queda durante un tiempo muy cortico. ¿Qué favorece la memoria de trabajo? Favorece que tenga elementos visuales, auditivos y sensoriales. Pero de la misma manera, en esa memoria de corto plazo o memoria de trabajo, esos elementos visuales, auditivos y sensoriales también van a ser parte de ella. Ahora bien, cuando hablamos de memoria de trabajo tenemos que involucrar lo que tiene que ver con el sistema de memoria sensorial, que es aquel que inicia nuestra cadena de procesamiento de la información y que vamos a después a no utilizarlo. Entonces yo requiero en un momento inicial, por ejemplo para dar esta charla, poder entender qué es memoria, tengo el concepto y después lo voy a utilizar en otros elementos en específico. Esta memoria de trabajo vamos a verla reducida de manera particular en el envejecimiento normal, que se da en las personas que tienen un envejecimiento sin alteraciones cognitivas, pero también lo podemos empezar a ver en los procesos de demencia, justamente por disminución en ese procesamiento de estímulos que tenemos, ¿sí? De otra parte, en esos sistemas de corto plazo, vamos a ver que van a estar más alterados con problemas o dificultades de atención. ¿Qué significa esto? Que si yo no favorezco la atención, mi capacidad de memoria de corto plazo va a estar alterada. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener que recordar, ¿sí? Si yo estoy ahorita, digamos, atendiendo la charla, por ejemplo, o atendiendo la conversación de un amigo, pero al mismo tiempo estoy, no sé, escribiendo otra cosa o pensando en la película de cine que vi o lo que sea, yo no voy a tener que poder recobrar porque es que además nunca tuve cómo recogerlo en mi memoria, ¿sí? Y eso al final del día lo que termina haciendo es que yo no tengo un recuerdo particular. Entonces, si yo quiero mejorar mi capacidad de sistema de corto plazo, lo que más necesito hacer es mejorar mi capacidad atencional. Muchas de las quejas de memoria que nos llegan al consultorio tienen que ver justamente con que yo disminuyo mi capacidad atencional. Entonces, lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes deprimidos o en pacientes ansiosos o incluso en personas que tienen multitareas, ¿sí? Que dicen, oiga, yo no me acuerdo de cosas que me están hablando, ¿sí? Y después me dicen algo y yo no tengo ni idea de qué me dijeron. Y es justamente porque la atención no estaba enfocada. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los sistemas de largo plazo, y esos sistemas de largo plazo no solo implican el almacenamiento en el tiempo de la información, ¿sí? Sino que lo importante de estos sistemas de largo plazo es el tipo de información que yo requiero almacenar y recordar. ¿Qué es clave en esto que estamos hablando? Es clave que cuando yo voy a buscar qué es lo que necesito guardar y qué es lo que yo voy a almacenar, deben ser temas importantes y fundamentales para mí, y que además lo voy a almacenar por horas, meses y años. Y ese proceso de consolidación se logra en la medida en que yo lo repita. Bueno, si ustedes, por ejemplo, hablan mucho de un tema en particular, pues ese tema en particular lo van a recordar con más y más y más y más frecuencia. Pero yo puedo, por ejemplo, haber aprendido álgebra cuando estaba en octavo grado, ¿sí? Y queda guardado mucho, mucho tiempo, pero yo no lo utilizo, ¿sí? Es decir, yo no utilizo las fórmulas, no sé, no tengo ni idea de cómo se manejan hoy día las ecuaciones, pero seguramente si mi hija hoy empieza a hacer ejercicios de álgebra y yo empiezo a verlos y empiezo nuevamente a recogerlos, eso aparece de nuevo en mi memoria. Bueno, porque me quedó guardado. Ahora, si yo todo el tiempo utilizara álgebra, ¿sí? Porque soy matemático o lo que sea, pues este sistema lo voy a estar manejando permanentemente. Es decir, la recuperación va a depender del uso que yo le dé a mi memoria. Vamos a hablar acerca de la memoria declarativa y quiero que aquí pongamos toda la atención porque esta memoria es la que va a estar altamente sensible a los olvidos. Bueno, esta memoria declarativa requiere justamente una utilización consciente de los procesos de codificación y evocación. ¿Qué quiere decir eso?
que yo aprendo algo, ¿sí? Aprendo, por ejemplo, cómo fue el proceso de independencia de mi país o cómo es que funciona una máquina en particular, y yo utilizo todos esos procesos para poder codificarlos y evocarlos, y utilizo además herramientas que me favorecen la codificación, ¿sí? Herramientas, por ejemplo, utilización de siglas o utilización de números o utilización de colores. Y esta memoria, que es declarativa o explícita, me va a responder a preguntas como ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cuál fue la situación que ocurrió? ¿Cómo pasó? ¿Sí? Y es justamente la memoria que va a estar más afectada en el envejecimiento normal, pero particularmente en el envejecimiento patológico. Bueno, entonces decíamos, tenemos un sistema de corto plazo que el envejecimiento normal va a empezar a tener algunas alteraciones, pero va a ser una de las más afectadas en los procesos de deterioro cognitivo, y la memoria declarativa y explícita que se va a afectar en el proceso de envejecimiento patológico. Esta se altera justamente por una disminución en el número o cantidad de información recordada. Es decir, yo tenía toda la historia de la independencia de mi país y ya después voy recordando pedacitos de esa historia, ¿sí? Yo tenía en mi cabeza lo que estaba pasando en una novela o en una serie, y podía contar todo el proceso de la novela y la serie, pero ahorita me puedo quedar solamente con un pedazo, ¿sí? Eso es lo que genera esa alteración. Y esa alteración, entre otras cosas, la vamos a tener en la medida en que no tengamos procesos de secuencialidad, es decir, que yo pueda vincular, por ejemplo, en lo que estamos hablando, que hoy estamos hablando de cognición, que hablé que es la definición de cognición, que después hablamos de percepción, atención, lenguaje, y ahorita estamos hablando de memoria. Le estoy dando una secuencia para que esa información que está almacenada yo la pueda utilizar de una manera adecuada, ¿sí? La memoria declarativa o explícita tiene dos clasificaciones, perdón, tiene dos ítems, ¿sí? La que es episódica o de eventos y la que es semántica o de hechos. Cuando hablamos de la memoria declarativa episódica, estamos hablando de esos recuerdos que están ligados a un contexto temporal preciso, es decir, la historia de lo que me pasó esta mañana al desayuno con mis hijos, ¿sí? La historia de cómo alguien me avisa ahorita que yo no tenía la pantalla prendida, ¿sí? Hay un proceso autobiográfico acá que yo estoy utilizando, ¿sí? Y es lo que está asociado justamente a ese enfoque tradicional de memoria de aprendizaje, de tienes que acordarte de la fecha, cómo fue que estaba ocurriendo, y va a utilizar justamente esos hechos y esos eventos para poder no solamente usarla a posteriori, sino para poder justamente utilizarla en el día a día. La memoria semántica o de hechos es aquella que está influida por el grado de atención y cómo yo organizo la información. Esta no se debería ver alterada en el envejecimiento normal, aunque uno sí ve en un envejecimiento normal que hay pequeños errores en esas memorias semánticas o declarativas. Cuando yo me puedo preguntar, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde puse la cachucha? ¿Dónde guardé tal cosa? ¿Sí? Y esa memoria va a estar particularmente modificada por temas de orden atencional. Ahora, perdón que me salté esto. Esa memoria de hechos o semántica es ese diccionario que nosotros nos vamos creando, ¿sí? Y que, como les digo, está bastante resistente al olvido y no se afecta en el envejecimiento normal, pero no quiere decir que una persona no mayor o una persona mayor pueda tener en ocasiones pequeños olvidos, pero vuelvo, insisto, no es lo usual. Pero también que es importante esta memoria semántica, que me permite saber qué es un objeto, para qué sirve y cómo se usa, ¿sí? ¿Qué es una llave? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Qué es esta camisa que yo estoy usando? ¿Para qué me sirve y cómo la utilizo? Bueno, y tenemos en el sistema de largo plazo, la memoria procedimental o procedural, ¿sí? Y es aquella que nos permite saber hacer, ¿sí?
Es decir, es aquella memoria que no es accesible a la conciencia, no necesita un recuerdo consciente, ¿sí? E incluye esos aprendizajes de procedimientos. Por ejemplo, ¿cómo meto yo los cambios en un carro? Yo no tengo una memoria particular para decir si voy a tal velocidad, meto primera o segunda o tercera, o sea, utiliza mis leyes de adaptación sensorio-motrices y incluye lo que llamamos condicionamiento clásico y operante, es decir, frente a un estímulo yo actúo, ¿sí? Frente a un estímulo particular yo actúo. Y esta memoria se puede alterar, pero particularmente en velocidad en el envejecimiento normal, es decir, si yo antes lo hacía a X velocidad, en mi envejecimiento normal me demoro un poquitico más, no es una cosa muy grande, sino es un poquitico más. Bueno, en resumen, tenemos múltiples funciones cognitivas y tenemos diferentes memorias, ¿sí? Y esas diferentes memorias, de una manera particular, se van a alterar en el proceso normal de envejecimiento. ¿Qué cambios neurológicos son normales en el proceso de envejecimiento? Lo primero que es importante anotar es que el proceso de envejecimiento genera unos cambios neurológicos que van a ser irreversibles y que nos van a afectar de una manera distinta todas las células de nuestro cuerpo. Bueno, hay una discusión grande en cuándo empieza ese proceso de senectud, y aquí pues hay, como les digo, múltiples posiciones. Algunos dicen que es a partir de los 60 años, otros dicen que es desde mucho antes, otros anotan que es después, y que están asociados con los cambios endocrinológicos y los cambios cardiovasculares. Y quiero resaltar algo, y es que en un anciano normal no debería haber un deterioro cognitivo. ¿Por qué lo resalto? Porque es muy frecuente escuchar a las familias decir que lo normal es que la persona mayor se le olviden las cosas y ya no sepa cómo hacerlas, ¿sí? Lo normal es que yo tenga un deterioro cognitivo. No, lo normal es que yo no tenga un deterioro cognitivo. Mis funciones se van a poder enlentecer un poco, pero no deteriorarse. Dentro de esos cambios neurológicos normales, y no me voy a detener en esto mucho, lo que sí sabemos es que hay una disminución en el peso cerebral y hay unos cambios que se van a ver a través de diferentes imágenes diagnósticas, particularmente una resonancia magnética, ¿sí? Y aquí vamos a ver disminución en las circunvoluciones, en el volumen cerebral y ya, digamos, a manera de histológica, es decir, en el tejido particular, vamos a ver cambios neurofibrilares, bueno, etcétera. No quiero detenerme en esto. Sí quiero contarles que hay unos cambios usuales y normales en el proceso normal de envejecimiento. Y aquí hay un elemento importante y es un cerebro histológica y bioquímicamente viejo puede ser un cerebro funcionalmente joven. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Uno de los grandes investigadores de los procesos de envejecimiento hizo un estudio muy lindo en los años 80 en donde cogió y realizó evaluaciones de cerebros de mujeres que estaban cognitivamente bien. Y en esa evaluación de esos cerebros de esas mujeres que estaban cognitivamente bien, terminó encontrando post-mortem en las biopsias de los cerebros que estos cerebros tenían justamente alteraciones iguales al cerebro de personas con enfermedad de Alzheimer, ¿sí? ¿Qué termina diciendo esta persona de la cual ahorita les voy a mostrar una foto? ¿Sí? Él termina diciendo, mire, usted puede tener unos cambios morfológicos, ¿sí? Y unos cambios patológicos, pero usted puede mantenerse cognitivamente bien, ¿sí? Y muchos de los estudios que están asociados a lo que vamos a hablar ahorita de reserva cognitiva y reserva cerebral han mostrado que la capacidad cognitiva del individuo en muchas ocasiones no está exactamente relacionada con los cambios morfológicos. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro tiene una capacidad que todos la tenemos desde el momento de nacimiento que se llama plasticidad cerebral. Y es esa capacidad que tenemos, que tienen nuestras neuronas para generar nuevas dendritas y nuevas sinapsis, ¿sí? Y aquí les traigo una foto de, pues, una gráfica de que es una neurona y las dendritas son como estas paticas que están saliendo acá y la sinapsis es lo que ocurre
en esa conexión neurona-neurona. Bueno, la plasticidad cerebral nos permite mantener la eficiencia de los circuitos neuronales que pueden estar degenerados e incluso puede hacer posible la suplencia de disfunciones por lesiones concretas en algunas áreas cerebrales. Y esta virtud que vemos especialmente en los niños, por ejemplo, un niño que tiene una lesión cerebral y gracias a múltiples terapias, acciones, se logra recuperar, se va a ir perdiendo gradualmente a través de la vida, pero se mantiene en un menor grado en el envejecimiento, ¿sí? Y nosotros vamos a utilizar mucho esa plasticidad cerebral en la medida en que aprendamos, conozcamos, leamos, reconozcamos nuevos idiomas, etc. De otra parte, lo que viene pasando, lo que ocurre en el proceso de envejecimiento normal, es que vamos a encontrar dos elementos también claves. El primero, radicales libres de oxígeno, y no quiero detenerme mucho en esto para no aburrirlos, y dos, la famosa apoptosis, que es la muerte cerebral, la muerte neuronal, perdón. Los radicales libres de oxígeno se producen normalmente, ¿sí? El cerebro consume aproximadamente el 20% del total de oxígeno inspirado y ese oxígeno nos ayuda a la producción de energía. Pero hay un 2% del oxígeno que consumimos que forma esos radicales libres. ¿Por qué son tan importantes esos radicales libres? Y no solamente influyen en nuestro cerebro, sino en nuestros tejidos en general. Y es porque esos radicales se vuelven potencialmente peligrosos cuando se exceden, ¿sí? Cuando se exceden, cuando tenemos situaciones en donde no llega suficiente oxígeno a nuestro cerebro, suficiente sangre, o cuando tenemos situaciones que progresivamente van a alterar el funcionamiento normal del ingreso de sangre a los diferentes tejidos que nosotros tenemos. Y va a producir una cosa y es un daño acumulativo. En condiciones normales estos efectos deleterios se minimizan por aquello que se llaman defensas oxidantes, que son esas enzimas que son capaces de metabolizarlos, y se ha visto también en estudios que las vitaminas E y C funcionan bastante en esto. Cuando la producción de esos radicales libres va a superar esa capacidad de defensa oxidante que tenemos, se va a producir algo que se llama estrés oxidativo, ¿sí? Y que lo vamos a ver con la mayoría de enfermedades asociadas al envejecimiento cerebral patológico, que son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, todas estas por no tratadas en particular, las enfermedades pulmonares, etcétera, que cuando no se tratan van a incrementar la noxa o la lesión en nuestro cerebro. ¿Qué pasa normalmente en términos de cognición? Es decir, estábamos hablando ahorita, mire, el cerebro se va a envejecer, va a disminuir de tamaño, van a haber unos cambios fisiológicos, van a haber una muerte neuronal, van a haber unos radicales libres de oxígeno, ¿sí? Y vamos a tener plasticidad neuronal. Pero, ¿qué es lo que pasa normalmente en un cerebro envejecido y cómo lo vamos a ver? Lo primero es que va a haber una disminución de la fluidez verbal, es decir, no vamos a ser tan rápidos hablando, ¿sí? Vamos a tener un poquito más de pausas entre las palabras y vamos a empezar a ver una menor variedad en el vocabulario, ¿sí? Y va a incrementar el fenómeno que se denomina fenómeno de la punta de la lengua, que yo creo que a todos nos ha pasado, es como tengo esa palabra en la punta de la lengua, pero no la termino recordando, bueno, o al final sí la termino recordando. Tenemos un aumento en las dificultades de planificación de tareas que no son rutinarias, es decir, no es vestirme, no es salir a comprar algo, sino en esas cosas que son nuevas para mí, ¿sí? Entonces, no sé, yo no juego tenis, entonces voy a empezar a ir a jugar tenis, entonces me demoro un poco más en planificar cómo hacer una tarea en particular, ¿sí? O si me dicen, vas a empezar a trabajar en un problema matemático, me demoro más en cómo planifico y me organizo para lograrlo hacer, ¿sí? Las personas mayores, por esto, entre otras cosas, prefieren realizar tareas rutinarias, pero si ustedes van viendo este punto a punto, aquí empezamos a decir, oiga, tenemos que trabajar mejor en fluidez verbal, ¿sí? Tenemos que utilizar más palabras, vale la pena que no nos quedemos denominando un objeto de una única manera, vale la pena que pongamos tareas nuevas para que la gente tenga un mejor manejo en términos de su cognición.
Otra de las cosas que pasan normalmente en el proceso de envejecimiento es que hay algunas dificultades para mantener y manipular la información. ¿Por qué? Porque nuestra memoria de trabajo está un poco más limitada y vamos a tener dificultades con ese multitareas que tenemos usualmente, ¿sí? Entonces ya no puedo estar presentando la charla, hablando por celular, llamando por teléfono, ¿sí? Sino que me necesito enfocar mucho mejor. Bueno, y vamos a tener cambios en la memoria prospectiva, ¿sí? Es decir, vamos a tener algunas tareas que de forma ocasional vamos a terminar teniendo ciertos olvidos, una cita al médico, la llamada a un familiar, una compra de las cosas del supermercado, y terminamos utilizando muchas ayudas para esto. Dentro de la memoria vamos a tener unos cambios que van a ser más frecuentes, ¿sí? Vamos a tener algunas dificultades en la evocación y el proporcionar pistas ayuda mucho, ¿sí? Como no me acuerdo exactamente el nombre, si yo le digo, ¿te acuerdas que empieza por la A, lápiz? Claro, ya me acordé que era eso, pero deben ser ocasionales. Bueno, vamos a tener dificultades en la memoria episódica, es decir, en el recuerdo consciente de algunos acontecimientos vividos, ¿sí? Más no en la memoria semántica. Bueno, ¿se acuerdan de la memoria semántica de la llave, para qué sirve la llave, cómo la utilizo, etcétera? Y vamos a tener una disminución en la velocidad del procesamiento, es decir, así como mi fluidez verbal se enlentece, mi procesamiento va a ser un poco más lento. Bueno, y un elemento clave es que la atención sostenida no se ve afectada con la edad, pero ojo, sí se ve afectada con mis hábitos. ¿Sí? Si yo aprendo a no tener atención sostenida, es decir, me dedico, por ejemplo, a los videojuegos y no me enfoco en un libro, ¿sí? Mi atención sostenida se va a alterar en el tiempo. ¿Por qué hablo de los videojuegos? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque los videojuegos tienen una particularidad y es que dan múltiples focos de atención, ¿sí? Entonces, lo que hace eso en los niños es que tienen una atención bastante ahora se me fue la palabra a mí, pero bastante dispersa, ¿sí? Y no me logran enfocar en un punto particular, a diferencia de cuando yo leo un libro, por ejemplo. Este es el autor que yo les decía y que justamente se me fue ahorita el nombre, ¿sí? De quien hizo los estudios en autopsias de cerebros de mujeres cognitivamente normales, ¿sí? Hay una teoría que se llama la teoría de la reserva cognitiva, ¿sí? Y esa teoría tiene muchos factores que están relacionados. ¿Qué dice la teoría de la reserva cognitiva? Dice, entre usted más tenga cosas que perder, hagan de cuenta como cuando yo ahorro en el banco, si yo tengo más plata en el banco o ahorro más plata, pues si necesito algo y otro poquito, pues voy a tener mucha más capacidad para poder utilizarlo posteriormente. Si yo tengo muchas palabras para nominar un objeto, ¿sí? Y además de esto le incluyo otro idioma, pues voy a tener más capacidad de dónde perder. ¿Listo? La reserva cognitiva tiene una interacción compleja entre esos factores de riesgo y los estilos de vida protectores. ¿A dónde voy? Yo puedo tener una muy buena reserva cognitiva, pero si yo, por ejemplo, fumo, tomo, tengo enfermedad cardiovascular, tengo una diabetes mellitus, pues esa reserva la voy a necesitar utilizar mucho más, entonces voy a tener más rápidamente deterioro cognitivo. Pero si yo tengo una muy buena reserva cognitiva y tengo unos muy buenos hábitos de vida, ¿sí? Y además si tengo una diabetes está bien tratada y una hipertensión está bien tratada, pues voy a tener un muy buen equilibrio y mi proceso de deterioro va a ser mucho menor. Bueno, en la medida en que yo pueda favorecer mi reserva cognitiva, esto va a ser un proceso que va a ser dinámico, a diferencia de los procesos de la reserva cerebral, que es mucho más pasivo. Y esto tiene que ver con dos cosas en particular. Mi reserva cerebral implica esas modificaciones que se dan por los factores genéticos y morfológicos que yo tengo, ¿sí? Es decir, va a depender de cosas que yo seguramente no voy a controlar muy bien. Pero mi reserva cognitiva yo sí la puedo controlar y la puedo mejorar. ¿Cómo? A punta de educación, a punta de aprendizajes continuos,
¿sí? A punta de aprender otros idiomas, de leer, ¿sí? De tener nuevas palabras, nuevas definiciones, de obligarme a buscar recuerdos, ¿sí? Hay ejercicios que se hacen en neuropsicología para poder buscar recuerdos, de juegos de mesa que me obliguen a utilizar mi memoria, a utilizar el lenguaje, a utilizar mis capacidades de razonamiento abstractivo y el generar nuevos retos cognitivos. Y aquí me abre muy bien el espacio para algunos mitos que hay en relación al envejecimiento, ¿sí? Y es todo aquello que no recuerdo de esa enfermedad de Alzheimer, no. Yo puedo tener algunas pérdidas de recuerdo que son normales y son normales en la vejez, ¿sí? Si yo tengo pérdidas de memoria, no hay nada que hacer y lo único que tengo que hacer es esperar. No, hoy tenemos muchas medidas para manejar de manera temprana el deterioro cognitivo. Bueno, es decir, una persona que está teniendo pérdida de memoria no significa que la tengamos que dejar llevar a un proceso de deterioro cognitivo severo. ¿La demencia es igual a locura y la enfermedad de Alzheimer es igual a demencia senil? No, ninguna de las anteriores. La demencia es un proceso de deterioro cognitivo que vamos a hablar en 15 días y el Alzheimer ya no se define en demencia senil y esto se los voy a contar después. ¿Perdió la memoria porque tuvo muchos sufrimientos o porque no ejercita la memoria? No, la memoria no se pierde porque yo tenga muchos sufrimientos o porque no la ejercito. Hay muchas razones por las cuales yo termino teniendo pérdida de memoria. Si es incurable las pérdidas de memoria y los deterioros cognitivos para que me hacen el diagnóstico, no, vuelvo, insisto, hoy tenemos muchas cosas para hacer y tenemos muchas cosas para prevenir la demencia. ¿Loro viejo no aprende a hablar? Claro que sí, las personas mayores aprenden y aprenden de una manera distinta y el punto clave es que sepamos cómo enseñar. Esos olvidos son normales, hay que estudiarlos y hay que mirar qué tanto pueden afectar el desempeño normal. Y un elemento clave, tenemos que trabajar en recuperar la información, ¿sí? Y aquí voy a detenerme en 3 cosas importantes en memoria para que las tengamos en cuenta. Tenemos que facilitar el reconocimiento, es decir, saber, ya me acordé, esto hablaba de tal cosa, esto me decía tal cosa, de rememorar, es decir, de volver a recoger como esas memorias que se me habían olvidado y de reaprender. ¿Cómo podemos mejorar la memoria? Uno, en la fase de codificación, y en la fase de codificación es en el aprendizaje de nuevas palabras, en la fase de retención, es decir, cómo yo asocio algo, ¿sí? Cómo asocio, digamos, una situación, cómo la verbalizo, cómo la cuento, cómo la categorizo en mi cerebro, ¿sí? Y cómo la visualizo. Estas fases de retención las usamos mucho en los aprendizajes, digamos, cotidianos en la universidad y en el colegio, y la invitación es que la utilicemos durante toda nuestra vida, ¿sí? Es decir, es como yo en un aprendizaje nuevo lo asocio con algo, lo cuento, es decir, leí un libro nuevo, entonces lo asocié con otro libro que ya había leído antes, se lo cuento a mi marido o a mis hijos, lo categorizo, entonces digo, este libro es histórico y entonces tiene que ver con aquellas cosas y lo visualizo. Las imágenes visuales favorecen mucho las fases de retención. ¿Y cómo trabajo en la fase de recuerdo? Trayéndolo continuamente a mi memoria, hablando de eso, dándoles nombres nuevos. Tips generales para mejorar la memoria. Úsela, socialice, no tenga tantas rutinas de memoria, no utilice siempre las mismas palabras, ejercítese, haga ejercicio, aliméntese bien y por favor no se automedique. ¿Qué medicamentos mejoran la memoria? Los medicamentos que mejoran la memoria realmente es el día a día en comer sano, hacer actividad física, incluye en su dieta más frutas, verduras y granos integrales, manténgase mentalmente activo, no consuma alcohol, deje de fumar, hable, sociabilice, comente y controle los factores de riesgo cardiovascular. De esta manera, damos por terminado como el ejercicio de cognición. Yo me imagino que hay una cantidad de preguntas y quiero darle la palabra entonces a
a Marcela para que cerremos. Qué bueno, doctora Lina. Muchas gracias por contribuir a nuestra reserva cognitiva, que se ha expandido a través de estas sesiones. Bueno, aquí hay varias preguntas. Muchas gracias por esa participación. Bueno, puedo quizás leerlas, dado el tiempo, las voy a leer y quizás puedas mejor responder colectivamente. Entonces, realizar acciones que se den en nuestra zona de confort favorecen mantener... A ver, voy a empezar. Si bien podemos percibir que una característica presentada por los adultos mayores es la pérdida de memoria, ¿cuáles son los factores que contribuyen a que determinadas personas mayores no se vean afectadas en su memoria retrógrada? Hay otra pregunta. ¿Se hace la diferenciación permanente entre un proceso de envejecimiento normal ante una condición de enfermedad mental? Mi pregunta es si nombra en todos los casos alteración. ¿Qué sucede con las personas que tienen TDA cuando se hacen mayores? Quizás valdría la pena explicar qué es TDA para quienes no sabemos. ¿Están hablando de TDAH, de déficit de atención y hiperactividad, será? Que no lo preguntó Laura, pero voy a irme deteniendo con cada una de las preguntas. La primera que me dice es si podemos percibir que una característica presentada por los adultos mayores es la pérdida de memoria. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que en determinados adultos mayores no se vea afectada la memoria retrógrada? Exacto. Justamente era lo que les estaba explicando ahora. Entre más reserva cognitiva tengamos, entre más utilización de nuestra memoria y de nuestro lenguaje tengamos, pues vamos a ver de manera menos evidente esa pérdida de memoria, ¿sí? Y en la medida en que nosotros podamos de manera muy temprana hacer diagnóstico, pues de manera muy temprana también vamos a poder hacer tratamiento. Digamos, una de los elementos claves en esto es que a veces tenemos personas con muy buena reserva cognitiva en donde no logramos ver las pérdidas chiquitas, ¿sí? Entonces, también es como estar pendiente de eso, pues porque en estas personas, por ejemplo, con una gran reserva cognitiva, por ejemplo, profesores que estudian permanentemente, etcétera, a veces se demora un poco más en hacer diagnóstico justamente por esto. Bueno, Marta Cecilia nos dice que se hace la diferenciación permanente entre un proceso de envejecimiento normal ante una condición de enfermedad mental. Mi pregunta es si se nombra en todos los casos alteración. Depende de si hay o no una enfermedad mental en ese momento. En el proceso de envejecimiento normal, y lo veíamos la semana pasada, es cuando tenemos, por ejemplo, depresión, vamos a tener un mayor riesgo de deterioro cognitivo, y ese mayor riesgo de deterioro cognitivo vamos a tener que mirar ese punto gris entre depresión y deterioro cognitivo que a veces genera cierta dificultad. No sé si de esa manera respondo la pregunta o no fui clara. Y no sé, TDA será déficit de atención, hiperactividad. Sí. Sí, estamos hablando de déficit de atención. Uno de los, digamos que acuérdense que el envejecimiento, o más bien la vejez, es el resultado de nuestros procesos de envejecimiento. Si yo he tenido un déficit de atención y hiperactividad que no lo he manejado adecuadamente, que sigo teniendo dificultades, pues seguramente voy a tener dificultades en términos de procesamiento de la información y recobro de la información, pero eso no implica que yo vaya a tener una mayor facilidad después de hacer algún tipo de demencia en particular. Pero esto que acabo de decir, voy a revisarlo bien para poder tener absoluta seguridad la próxima vez para poderles contar un poquito de déficit de atención, hiperactividad y demencia. Ok, digamos, hay otra pregunta que, bueno, voy a unir dos preguntas. ¿Cuáles serían las características de un programa de estimulación cognitiva adecuado y qué pasaría y cómo se enfocaría, por ejemplo, un programa de estimulación cuando la persona mayor tiene baja escolaridad, ¿no? Ajá.
Acerca de programas de estimulación cognitiva voy a contarles en la próxima sesión de programas de estimulación cognitiva. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, adelantándome un poquito a esto, los programas de estimulación cognitiva deben ser ajustados a la escolaridad que tiene la persona, ¿sí? Porque de lo contrario no nos servirían. Ok. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué, digamos, por qué no se ve afectada la atención sostenida en el envejecimiento? Porque la atención sostenida es una función que nosotros tenemos y que la manejamos mucho más comportamentalmente, ¿sí? Y porque en la persona mayor esas áreas en particular del cerebro no tienen tanta alteración, ¿sí? Ahora, yo quiero hacer ahí subrayar alrededor de esto algo, y es que yo sí puedo tener atención sostenida alterada en la medida en que voy haciendo un proceso de deterioro cognitivo o que estoy haciendo una depresión, ¿sí? No significa que nunca esté, pero en un proceso normal en donde no está ocurriendo esto, la atención sostenida no se debería ver alterada. Ok, digamos, esta sesión era dónde termina lo normal y dónde empieza lo patológico, y vimos que la disminución de la velocidad y la fluidez de conversar y tal pueden ser procesos normales, ¿no? Pero ¿cuál sería la alarma de lo patológico, de donde uno dice, aquí sí debo ya contactar a un médico, un neurólogo, empezar un tratamiento? ¿Cuáles serían las alarmas donde se traspasa lo normal y ya lo patológico? A ver, pérdidas frecuentes en la memoria, dificultades para nominar, es decir, ponerle nombre a objetos, dificultades en nuestra cotidianidad, es decir, que esa alteración de memoria empiece a afectar nuestra cotidianidad, problemas para recobrar la memoria. Y justamente esto que digamos que estoy diciendo va a ser como la primera, la próxima sesión vamos a hablar de cuáles son los signos de alarma, cuáles son los tipos de demencia, y vamos a hablar de cómo hacer, cómo mejorar en las personas que tienen demencia todas las acciones de mejora cognitiva. Bueno. Ok, listo. Una última pregunta, hay que aprovechar el consumo de psicoactivos como la marihuana, ¿repercuten en la memoria durante el envejecimiento o en la vida adulta? Y más que en la memoria, el consumo sostenido de marihuana produce muchas alteraciones a nivel psíquico que, que entre otras cosas van a generar síndromes amotivacionales. Se llama justamente así el síndrome que produce el consumo de marihuana, y que muchas personas no, digamos, no lo terminan viviendo, y por lo cual consideran que el consumo de marihuana termina siendo recreativo. Pero el consumo de marihuana claramente afecta y altera cognitivamente a las personas y genera esto que te acabo de nombrar, que se llaman síndromes amotivacionales. Ok, bueno, pues hay aún muchas preguntas, pero seguramente en las siguientes dos sesiones la doctora Lina podrá desarrollarlas con los contenidos ya que se tienen previstos. La próxima sesión entonces es sobre demencia y será el 29 de abril por la misma hora, y les estaremos enviando el link. Mil disculpas por no atender todas las preguntas tan interesantes, pero trataremos de alguna manera de la otra sesión o las otras sesiones poder abordarlas. Bueno, doctora Lina, pues yo sé que usted tiene una agenda ya, seguramente la está esperando algún paciente, pero muchísimas gracias y muy interesante. Y bueno, la verdad es que estoy muy ansiosa de esperar la siguiente sesión sobre demencia. Bueno, muchísimas gracias, una feliz tarde para todos.